El santuario es una de las mayores obras arquitectónicas jamás vistas, tanto así que miles, millones de filósofos, teólogos y de diferentes ramas de la ciencia han querido entender lo que significa y qué símbolos tienen la mayoría de los utensilios que se encuentran en el lugar santo, en el lugar santísimo del santuario. No solamente estos dos partes del santuario, sino que también todo lo que rodea al pueblo de Israel. Cosas fascinantes se encuentran allí, desde el plan de la redención hasta el plan de la extirpación del pecado finalmente. Cosas inimaginables que el ser humano, al introducirse en estas fascinantes historias y en esta fascinante arquitectura, obra de Dios, se va a encontrar con una mano divina que traza el plan de la salvación para que miles y millones de personas puedan acceder a este plan de la salvación y puedan heredar la vida eterna. Todo esto se encuentra en el plan de la salvación, todo esto se encuentra en el lugar en el santuario que Dios le mandó a Moisés que levantara. Así es que quédate en este video, porque lo que estás a punto de escuchar son cosas fascinantes que Dios nos ha permitido conocer, y te aseguro que una vez hayas terminado de ver este video, tú vas a crecer en el conocimiento que Dios quiere que tú crezcas, y obviamente en el crecer en el conocimiento, Dios te ayudará a crecer en la fe y en la gracia. Que Dios nos acompañe. Vamos a iniciar. Ok, entonces nos encontramos con el plan de la salvación, el plan de la redención para nosotros. Este plan de la salvación, diseñado arquitectónicamente, permite a la raza humana poder tener la salvación. Vamos a iniciar con algo muy interesante, y es la diferencia entre las dos leyes, la ley de Moisés y la ley de Dios. Pero antes de iniciar, quisiera que me acompañaras en esta oración. Oremos. Eterno Dios que estás en los cielos, te rogamos, Señor, que al introducirnos en este tema, el tema del plan de la salvación dibujado en las páginas del santuario, podamos, Señor, crecer en tu gracia y en tu amor. Danos sabiduría para comprender este grandioso tema. Lo rogamos en Jesús. Amén. Así es que nos introducimos en el tema más fascinante de las Escrituras, el tema en el cual está toda la Biblia dibujada alrededor de este tema: el Cordero, las fiestas, la Pascua, el Pentecostés, la fiesta, el pan, diferentes fiestas de los judíos, los panes sin levadura y otras cosas más que se encuentran allí. Hay algo muy interesante que quiero que tú veas, y es acerca de las leyes que Dios le dio a Moisés para que él pudiera tenerlas, unas como el libro de Moisés y otras como el decálogo que Dios le dio a la humanidad como la ley por excelencia. Hablando del decálogo, la ley por excelencia, Dios dijo en Éxodo 31:18, dice las Escrituras, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Así es que estas tablas de los 10 mandamientos fueron escritas con el dedo de Dios. Y esto tiene un símbolo muy precioso, porque fue Dios el que escribió estas leyes. No fue Moisés el que la escribió, de tal manera de que esta es la ley de Dios. Dios la escribió y Dios la dio al ser humano. Muchas personas dicen que la ley, el decálogo, fue escrito que fue solamente para el pueblo de Israel, y que eso hacía parte de la ley de Moisés. Y aquí hay que tener una diferencia grandísima en cuanto a las leyes de Moisés y en las leyes de Dios. La ley de Dios, Dios la escribió en tablas de piedras, a diferencia de la ley de Moisés, que fueron escritas de diferente manera. Hablando de la ley de Dios, dice las Escrituras, Éxodo 32:16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Así es que esto es la obra de Dios, no es obra de Moisés, no es obra de ningún ser humano, sino que esto es obra de Dios. En unas segundas tablas, que fue las siguientes, que después de Moisés haber roto las tablas porque el pueblo de Israel había pecado, dice las Escrituras en Deuteronomio 10:2, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban escritas en las tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Así es que finalmente
estas tablas llevaban la escritura de Dios. Muy diferente era la ley de Moisés. La ley de Moisés era un libro aparte del Decálogo. Y esto es importante porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Pablo dice que aquellas leyes que habían sido una sombra para las cosas venideras, no está hablando del Decálogo, está hablando de la ley de Moisés. En la ley de Moisés era donde se encontraba la muerte de los corderos, becerros. En la ley de Moisés era donde estaba tipificada las fiestas. En la ley de Moisés era donde se encontraba todas aquellas ceremonias que una vez Jesús las cumplió, todas ellas quedaron clavadas en la cruz, ¿sí? Y otras obviamente tendrían que cumplirse a lo largo del tiempo. De tal manera de que hay que hacer una diferencia, y hay una diferencia muy notable entre la ley de Dios y la ley de Moisés. Ahora, para poder hacer esta diferencia, tenemos que mirar que el pecado es la transgresión de la ley, pero la transgresión de la ley del Decálogo. Y obviamente para este entonces es la ley del Decálogo. Anteriormente era un sinfín de reglas, pero la que nos queda hoy en día es el Decálogo, una vez habido cumplido todas las leyes de Moisés. Dice las escrituras, Juan 1, 3 al 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. De tal manera que el pecado es perder, es renunciar, es extraviar, es errar. Todo esto simboliza, todo esto es pecado. Pecado es transgredir la ley de Dios, es romper la ley de Dios, es cuando nosotros rompemos la ley de Dios, es cuando quebrantamos uno de los mandamientos. Eso es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Una vez nosotros hayamos cometido pecado, la ley nos carga sobre nosotros la culpabilidad. Finalmente, todos somos culpables porque hemos transgredido la ley de Dios. Romanos 4:1 dice: donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero la pregunta es, si la paga del pecado es la muerte, como leemos en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero todas las personas, desde Adán hasta la ley de Moisés, hasta el Sinaí, todos ellos habían pecado y todos ellos habían muerto. Habían pecado sobre ¿cuál ley? Si todavía no existía la ley de los 10 mandamientos, porque la ley de los 10 mandamientos estaba escrita en el corazón de Adán y Eva. Dios había dejado la ley escrita en el corazón de Adán y Eva. Una vez ellos pecaron contra la ley que Dios les había dejado, ellos murieron. Entonces, ahora el pecado tiene una terrible consecuencia. La primera es que el pecado nos separa de Dios. Dice las escrituras en Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Así es que las iniquidades son las que hacen la división entre nosotros y Dios. Son ellas las que nos separan de Dios, las iniquidades que nosotros cometemos. Hay otra consecuencia del pecado, es que el pecado nos produce y nos lleva a la muerte, produce la muerte y nos lleva a la muerte. Dice las escrituras, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces esto es fascinante porque todos nosotros hemos pecado, todos nosotros estamos destinados a la muerte por cuanto todos nosotros hemos pecado. Así es que Dios, en su grande misericordia, envió a Jesús para salvarnos y para darnos vida eterna. ¿Cómo lo hizo? Cumpliendo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés encontraba el plan de la redención tipificado para que una vez ese plan de la salvación se cumpliera, una vez Jesús viniera a morir por nuestros pecados, una vez Él cargara todos nuestros pecados en Él podría salvarnos y darnos vida eterna. Porque dice las escrituras que al cielo no va a ir o no hay pecado ni mancha. En cierta manera,
En el cielo no va a ir ninguna persona que haya cometido algún pecado y que no se le haya sido perdonado. Entonces, todo ese plan de la redención, todo ese plan de la salvación tiene que ver con el pecado del ser humano. Tiene que ver con la limpieza del ser humano para que el ser humano pudiese volver a vivir por la eternidad. Dice las Escrituras, dice en Génesis 3:15, una de las primeras promesas que Dios le dio al ser humano y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces esta era una promesa que simbolizaba que algún día iba a venir Jesús, iba a venir a herir al diablo en la cabeza y que finalmente al herir al diablo, al abrir las puertas a la humanidad para que pudiesen entrar por las puertas eternas, una vez todo eso se complete, nosotros podríamos otra vez regresar a nuestro estado natural, a nuestro estado el cual Dios nos había otorgado, y era poder vivir. No sé si tú te has puesto a pensar el por qué nosotros como seres humanos no pensamos todos los días en la mañana cuando nos levantamos que si nos vamos a morir ese día, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. En cierta manera nosotros como seres humanos no nacimos para morir, nosotros como seres humanos nacimos para vivir eternamente, sino que el pecado se introdujo en este mundo, y una vez introducido el pecado en este mundo, se introdujo la muerte, y el reino de la muerte reinó desde Adán hasta Cristo Jesús. Cuando Jesús resucitó, resucitaron muchas personas, dice las Escrituras, y Él se las llevó al reino de los cielos, que mucho más adelante lo vamos a ver y también se ve en Mateo. Así es que Jesús, al entrar en esta tierra, trajo la vida, la resurrección, trajo la inmortalidad al ser humano. Así es que no es por medio de la muerte, como muchas personas lo piensan, que una vez las personas mueren, se van al purgatorio, queman algunos pecados que hacían falta por quemarse, y después de haberse quemado esos pecados, milagrosamente entran al cielo. Así no es, como dicen las Escrituras, porque entonces no valdría para nada la sangre de Cristo Jesús si finalmente todos, después de haber estado en el purgatorio, van al cielo. Esto es la falacia y la mentira más vendida durante muchos siglos, especialmente en la Edad Media. Pero hoy nos encontramos frente a las Escrituras, y las Escrituras nos hablan del pecado, nos hablan de la redención, nos hablan de la vida eterna y de la inmortalidad solamente por Cristo Jesús. Así es que hay que hacer una clara diferencia entre cuanto a la ley de Dios y a la ley de Moisés. Vamos entonces a ver acerca de la ley que se encuentra en Romanos y en varios pasajes del Nuevo Testamento, de los cuales habla Pablo. Uno de esos pasajes es Romanos 6, 14 al 15, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro, ya no estamos bajo la ley, porque estamos en la gracia de Cristo Jesús. No estamos en la ley que habla de ceremonias, tipos y todas estas cosas que una vez eran símbolos. Ya no estamos bajo una ley como esas. Ahora estamos bajo la gracia de Cristo Jesús, que nos otorga el privilegio de que nuestros pecados sean perdonados solamente con confesar nuestros pecados. Ahora, esto lo habla en cuanto a la ley, en cuanto a las ceremonias, pero vamos a mirar qué dice con respecto al decálogo. Romanos 6, 14 al 16, que también sigue diciendo: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, ¿a qué pecado se estaba refiriendo? Al pecado que es la transgresión de la ley. Y la transgresión de la ley habla sobre el decálogo, sobre los 10 mandamientos. Entonces vamos a pecar, vamos a transgredir la ley de los 10 mandamientos porque estamos bajo la gracia. En ninguna manera no vamos a pecar porque estamos bajo la gracia, sino que más bien cumpliremos la ley, porque entendemos que el pecado viene por la transgresión de la ley, y cuando el ser humano pecó porque obviamente en su interior decidió irse por un camino diferente, pecó, y al pecar, pues todo eso produjo la muerte del Señor Jesús, de nuestro Dios. Al Jesús morir por nuestros pecados, entendemos que fui yo el que mató a Cristo Jesús. Fue Adán el que mató a Cristo Jesús. Entonces, si entendemos que Jesús murió por nuestros pecados, pues ya no vamos a pecar. Ya no vamos a pecar. Ahora,
Si pecamos, tenemos un abogado, pero en nuestro interior no desearemos pecar. En nuestro interior desearemos seguir la ley de los 10 mandamientos, que no es difícil. Adulterar, robar, matar, todas estas cosas que obviamente que una vez muchas personas se introduzcan en estos pecados, necesitan la gracia de Jesús para que se puedan salir de allí, para que tengan fuerza para resistir el pecado y la tentación. Entonces, Jesús es el único que puede darnos la fuerza para salir de allí, solamente Jesús. Pero si nosotros le permitimos al Señor darnos esa fuerza, darnos ese deseo de guardar los 10 mandamientos, pues el Señor Jesús nos ayudará a guardar los mandamientos. Romanos 3, 19 al 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y esto hay que tenerlo muy en claro. No es por las obras de la ley que nosotros somos justificados delante de Dios. Hay muchas personas las cuales ven los videos en las cuales yo hablo acerca del sábado, que hay que guardarlo. Es una ley que no ha sido abolida. Estas personas escriben y dicen que a nosotros nunca se nos dejó en las escrituras, o que los apóstoles en las escrituras nunca dijeron que el sábado era para salvarnos, para darnos vida eterna. No, es que guardar la ley de Dios no nos salva, no nos da vida eterna. Y eso es muy lógico, porque la ley nos hace ver nuestros errores, pero no nos justifica delante de Dios. Yo no puedo llegar al reino de los cielos porque guardo los 10 mandamientos, porque nunca he podido guardar los 10 mandamientos en cierta manera desde mi niñez hasta acá sin haber quebrantado ninguno. No, obviamente que pequé durante toda esta vida hasta este momento. Solamente un pecado me destituye de la herencia y de la vida eterna, ¿sí? Entonces la ley no me justifica para ir al reino de los cielos. Si yo guardo la ley, no voy a entrar al reino de los cielos, porque es más, no puedo guardarla, ¿sí? Desde mi niñez hasta este momento. Ahora, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. No es por las obras de la ley que somos justificados, dice las Escrituras, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es allí donde yo conozco el pecado. No me justifica delante de Dios para ser heredero de la salvación, ¿sí? Entonces, las obras de la ley obviamente que son muy importantes, porque luego Santiago habla de ellas, pero no me justifican delante de Dios, ¿sí? No me justifican delante de Dios. Yo necesito a mi Salvador, yo necesito a Jesús para tener vida eterna. Cada vez que una persona se bautiza, recibe a Jesús como su Salvador personal, y entonces al recibir a Jesús como su Salvador, pues Jesús le perdona todos sus pecados y le permite la entrada al reino de los cielos, ¿sí? Entonces la pregunta que viene es la siguiente: ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así es que yo puedo tener fe, pero también tengo que guardar la ley del decálogo, no la ley de las ceremonias de Moisés, no la ley de Moisés, sino la ley del decálogo, que obviamente hay que hacer esa diferencia que es muy notable, que está en las Escrituras. De manera, dice Pablo, que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces nos encontramos frente a algo muy interesante, y es que todo esto que nosotros podemos ver, todo este problema de la humanidad, todo este problema que nosotros estamos involucrados, todo esto tiene una raíz, y es el pecado. El pecado es la raíz de todos los problemas que se encuentran en este mundo, ¿sí? Dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí él deja algo claro y que es muy importante: no hay una condenación para mí si yo vivo conforme al Espíritu, y el Espíritu me va a llevar a guardar los mandamientos de Dios. El Espíritu hace un proceso de santificación. El Espíritu me lleva a guardar los mandamientos, porque la ley es santa, justa y buena. Y si la ley es santa, justa y buena, entonces si yo guardo la ley, entonces yo voy a ser santo, yo voy a ser bueno, porque las Escrituras
y la ley me llevan a ser alguien santo, ¿sí? Lo contrario a eso es quebrantar la ley de Dios. Si yo quebranto la ley de Dios, entonces me vuelvo pecador, me vuelvo una persona mala. Entonces, si yo vivo conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación hacia mí, ¿sí? Entonces, todo esto está simbolizado en algo que en el Edén estaba impresionantemente clarificado. En el Edén, Dios le había dado al ser humano túnicas, los vistió. ¿Qué quiere decir esto? Génesis 3:21, que el ser humano había pecado, había quedado desnudo. El pecado desnudó al ser humano. En cierta manera, el pecado quitó la santidad del ser humano. El pecado rompió la relación entre Dios y entre el ser humano. El pecado dañó al ser humano. Y el ser humano, como se vio desnudo delante de Dios, se escondió, ¿sí? Al esconderse, pues Dios obviamente les vistió con ropas de pieles. Estas pieles obviamente tenían que haber sido quitadas a un animal. Especialmente se cree teológicamente de que el animal al cual se le quitaron las pieles, de las cuales se vistió Adán y Eva, era un cordero. Un cordero tuvo que morir en el Edén para que Adán y Eva no murieran, porque lo que Dios había dicho, no morirás, entonces se cumplió, fue en el cordero. En el cordero fue que se cumplió el no morirás. Como Adán y Eva tenían que morir y ellos no murieron, un cordero murió por ellos. Entonces el cordero murió, y el cordero tipificaba a Cristo Jesús. Y eso del cordero que tipificaba a Cristo Jesús se encontraba en la ley de Moisés. Y esa ley de Moisés se cumplió cuando Jesús murió en la cruz. El verdadero cordero. Por eso dijo Juan: he aquí al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando acerca de Jesús. Entonces Jesús fue el que quitó el pecado del mundo. Jesús es el que quita tu pecado. Jesús es el que quita mi pecado. Ese cordero que estaba en el Edén, ese cordero simbolizaba a Cristo Jesús, que en algún momento de la historia iba a venir. Así es que muchos cristianos denominacionales dicen que que las personas anteriormente se salvaban porque guardaban la ley. Esto es una gran mentira, porque ellos tenían que matar un cordero para que, una vez muerto el cordero, ese pecado que ellos habían cometido, entonces les permitiera a ellos obviamente estar sin pecado. Ellos cometían un pecado, ponían las manos sobre el cordero, en cierta manera, y en un simbolismo, ellos transferían el pecado que ellos cometían a la víctima. Ahora, esas personas, todos esos judíos durante todas esas épocas, tenían fe en que en algún momento iba a venir el verdadero cordero, iba a venir Jesús e iba a morir por los pecados que ellos habían cometido. No era por medio de sangre de becerros ni de machos cabríos que las personas se salvaban, no. Esto simplemente era una tipificación, era una sombra, era un simbolismo de que en algún momento de la historia iba a venir Jesús para morir por los pecados que ellos habían cometido. Entonces, cuando Dios vistió a Adán y Eva de las túnicas de piel, estaba diciendo: mira, yo te he visto con estas túnicas de pieles. Esto simboliza la justicia de Cristo Jesús, que en algún momento iba a venir a pagar por el pecado que tú cometiste. Entonces eso se convierte en un estilo de pagaré. Dios hizo un pagaré, firmó un pagaré, que quería decir: mira, yo voy a pagar por la deuda de Adán y de todas las personas que vivan hasta cuando venga el Mesías. Voy a pagar todos esos pecados, pero cárgalos a mi cuenta, que un día yo voy a venir y voy a pagar los pecados de todos estos seres humanos. Así es que la salvación antiguamente solamente era por fe, y después de Jesús hasta este momento que yo hago el video y obviamente hasta cuando Jesús venga por segunda vez, es por fe. Antes de Jesús la salvación era por fe, después de Jesús la salvación es por fe. Entonces la salvación no viene por obras de la ley.
La salvación viene por solamente Cristo Jesús. Las personas de antaño tenían que sacrificar al cordero porque ese cordero simbolizaba a Cristo Jesús. Obviamente que ellos tenían que hacer eso, ¿sí? Así es que hay que hacer una clara diferencia, como lo he dicho antes, y varias veces lo he dicho, que la ley ceremonial es una. Dice Deuteronomio 31, 24 al 26. Dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Ahora, la pregunta es: ¿quién fue el que escribió esta segunda parte, o este libro, la ley? Pues es Moisés, dice las escrituras, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley. Así es que en la primera parte que hemos visto, Jesús o Dios es el que escribe la ley. La escribe en las tablas de piedra. En este segundo libro de la ley, ¿sí?, Moisés es el que escribe, porque allí dice de escribir las palabras de esta ley. Entonces Moisés escribe la segunda forma de ley, en cierta manera, ¿sí? La primera ley fue escrita por Dios en tablas de piedra, la segunda fue escrita por Moisés, ¿sí? Y dice en un libro hasta concluirse. Entonces, las primeras fueron escritas en tablas de piedra, las segundas fueron escritas en un libro, ¿sí? El libro tiende a perecer. Las hojas tienden a degradarse, mientras que la piedra puede permanecer por los siglos. O sea que hay un simbolismo grandísimo e impresionante. Ahora, dice las escrituras: dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¡Wow! Esto es fascinante, porque las tablas de los 10 mandamientos se encontraban dentro del arca, las de piedra, dentro del arca, pero al lado del arca también se encontraba el libro de la ley de Moisés. Y esto es muy fascinante, porque es algo como así: dentro del arca se encontraban las tablas de los 10 mandamientos y fuera se encontraba la ley ceremonial. Así es que todo esto de la ley ceremonial tipificaba a Cristo Jesús. Nosotros podemos decir en este entonces que la ley de los 10 mandamientos no ha sido abolida, porque el mismo Jesús dijo en Mateo 5:17: no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, porque hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces esto es fascinante. ¿Por qué? Porque Jesús jamás abolió la ley, su sacrificio jamás abolió la ley de los 10 mandamientos del decálogo, sino lo que se cumplieron fueron las leyes de Moisés, el libro que estaba escrito por Moisés y que estaba al lado del arca del pacto. Ahora, hay un simbolismo detrás de muchas cosas que quisiera también tocar, y son los siguientes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros que tienen diferentes argumentos y diferentes direcciones en cuanto a lo que ellos escribieron. Mateo, por ejemplo, en todo el libro trata en su argumento de presentar a Jesús como el rey. Marcos habla y trata de presentar a Jesús como el siervo, Lucas de Jesús como el hombre, y Juan habla de Cristo como el divino. Y todo esto obviamente era una forma muy sincrónica y un poco parecida a lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento, especialmente con los 5 libros que Moisés escribió. Génesis habla de los orígenes, la caída y la promesa de la redención. Esto en cierta manera habla de cómo Dios iba a rescatar y darle vida eterna, y quién fue el que creó al ser humano, ¿sí? Éxodo muestra a Jesús como Cristo, a Cristo como nuestro santuario, a Cristo como que viene a vivir con nosotros, viene a estar con nosotros, viene a tabernacular, que quiere decir a habitar con el ser humano. Levíticos habla como a Jesús como nuestro sacrificio. Entonces fíjate que tanto el Nuevo Testamento, los Evangelios, como los 5 primeros libros de Moisés, todo esto habla acerca de Jesús. La figura más importante del Antiguo y del Nuevo Testamento es Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, que es el autor de nuestra salvación, es Cristo Jesús.
en Números se muestra a Jesús como nuestra guía, como el que guía al pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Así Jesús nos guía a nosotros cuando salimos del mundo del pecado, con tantas circunstancias, con tantas maneras de pensar, ideologías, nos guía en todo el camino hasta llegar, hasta que tú y yo lleguemos a la tierra prometida. Es solamente Cristo Jesús. Y Deuteronomio nos habla de Jesús como nuestra recompensa. Finalmente en Deuteronomio es como se nos muestra a nosotros que el pueblo de Israel, lo que se les había prometido, se les cumplió. Así nosotros, lo que se nos prometió a Cristo como nuestro salvación, como nuestro Salvador, que se cumplió en la cruz, y a nuestra inmortalidad con nosotros en esta tierra por la eternidad, eso se va a cumplir. De manera que nosotros estamos frente a algo fascinante. Hay muchas personas hoy en día que creen que Abraham no guardó los 10 mandamientos o no guardó los mandamientos de Dios, que la ley fue hasta el Sinaí. Pero vamos a mirar estos versículos que nos hablan de algo muy fascinante. Por ejemplo, Génesis 26:5, que dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La pregunta es, ¿hasta aquí ya existían los mandamientos de Dios? ¿Aquí ya existían los mandamientos de Dios? No, en ese momento no existían en tablas de piedra. Si las personas quieren hacer esa diferencia, hasta este momento no existían en tablas de piedra, ¿sí? Pero Dios dice: por cuanto oyó Abraham y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis leyes. Ahora, si entonces había mandamientos de Dios, ya estaban los mandamientos de Dios, porque Dios había escrito sus mandamientos en el corazón de Adán y Eva. Yo no me imagino a Adán y Eva pecando, adulterando, robando, matando, habiéndolos Dios creado perfectos y sin pecado. Juan 15 del 10 al 12 dice: y guardaréis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces, fíjate que aquí hay cosas muy impresionantes hablando de los 10 mandamientos o de los mandamientos de Dios. Jesús dijo en Mateo 5, 17 al 18: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Así es que no ha pasado el cielo y la tierra, todavía está el cielo y la tierra, o sea que todavía está en vigencia la ley de Dios. Imagínate que hoy en día un grupo de personas digan a otras personas que ya no debemos guardar el código o la constitución, por ejemplo en los Estados Unidos, el código aquí en los países suramericanos, o la ley que los países tengan. Imagínense que los seres humanos se levanten un día y digan: ya no vamos a guardar los mandamientos de tal país. Pues esto obviamente que tendría grandes represalias, tendría una respuesta del gobierno. Ellos no podrían permitir de que alguien dijera: ya no se debe guardar la ley de tal país. Imagínate a Dios, que es el Dios, el soberano del universo. ¿Cómo pretenderían miles y millones de personas que creen creer en Él, que dicen que son cristianos, y dicen que ya no deben guardar los 10 mandamientos, que ya no se debe guardar los preceptos de Dios? Las Escrituras nunca hablan de abolición de la ley de Dios. Más bien dice en Lucas 16:17: pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Es más fácil que pase este cielo, es más fácil que pase esta tierra, que se frustre una ley. Entonces, ¿cómo hay miles y millones de personas que creen esto? Dice las Escrituras en Juan 5:3, 1 Juan 5:3: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si los mandamientos de Dios fuesen gravosos y fuesen imposibles para guardar por el ser humano sin la ayuda de Jesús, que ahora sin la ayuda de Jesús no podemos hacer nada.
pero con la ayuda de Jesús podemos guardar los mandamientos de Dios. Él vino a ser perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces fíjate que es para los que le obedecen, es para aquellas personas que le obedecen, que Él vino a ser el autor de la salvación. Y si Jesús dijo que me amaréis, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y que hasta que pase el cielo y la tierra ni una tilde se frustrará de la ley, entonces todo esto está apuntando a la ley de los 10 mandamientos, todo esto apunta allí. Ahora, hay muchas personas que dicen que los mandamientos de Dios están abolidos y que no se encuentran en el Nuevo Testamento. Pues mira este cuadro tan fascinante. Tú puedes coger este cuadro, tómale foto, un pantallazo, y lo puedes mirar cada versículo. En cada versículo del Nuevo Testamento que allí tú ves, se encuentra los 10 mandamientos. Por ejemplo, en Mateo 4:10 dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces esto está hablando acerca del primer mandamiento de la ley de Dios, que dice: no tendrás otros dioses aparte de mí. Entonces fíjate que todos esos 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento se encuentran en el Nuevo Testamento. Hijitos, guardados de los ídolos. El tercer mandamiento, que no se ha blasfemado el nombre de Dios y su doctrina, 1 Timoteo 6:1, y así sucesivamente cada uno de estos mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, Mateo 19:18, no robarás. Aquí en el Nuevo Testamento se encuentran los mandamientos de Dios, entonces no están abolidos, los mandamientos de Dios siguen vigentes. Entonces, ¿para qué entonces fue añadida la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cuál? La ley de las ceremonias. Para eso fue añadida la ley de las ceremonias. La ley de Moisés fue añadida para que para que las personas de ese tiempo miraran a Jesús, porque si no tuviesen una ceremonia que tipificaba a Jesús, muchas de esas personas se podrían perder o se hubieran podido perder. Pero como ellos mataban al cordero, ellos sabían de que en algún momento iba a venir Jesús y que sus pecados le mataron. Entonces todo esto fue añadida a la ley fue añadida por las transgresiones, para que las personas entendieran que son pecadoras y que necesitaban a Jesús como Salvador y Señor, hasta que viniera la simiente que fue hecha. ¿A qué ley se refiere Gálatas 3:19? A la ley de las ceremonias. Entonces vamos a ver esto tan fascinante que se encuentra en el santuario. El santuario es una de las más grandes arquitecturas hechas obviamente por dirección divina y hecha por el ser humano. Fue Moisés el que mandó a las diferentes personas que participaron en el trabajo de la construcción de este santuario, personas que Dios les permitió sabiduría e intelecto para que estas personas pudiesen entonces construir el santuario. Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y esto es muy fascinante. Este santuario hablaba sobre cómo Dios trataría con el ser humano. Este santuario era la habitación de Dios con el ser humano, y cuando Dios habitaba con el ser humano, habitaba para salvarle y para que el ser humano pudiese tener salvación. Los seres humanos estábamos perdidos. Hebreos 8:5 dijo: y como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, si era un modelo, era porque había algo real, de lo cual Moisés iba a tomar como referencia para construir el santuario que él tenía que construir. Hebreos 9:24 dice que Cristo no entró en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse delante de nosotros. En 1844, cuando los pioneros adventistas, sufrieron el gran chasco porque Jesús no había venido a la tierra, hay un versículo que las escrituras dice, y hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ellos hicieron toda la cuenta
Llegaron a la conclusión que en 1844 se cumplía el final de los 2300 años y que el santuario purificado, de lo cual habla el versículo, significaba a la tierra, o sea que Jesús iba a venir a purificar la tierra. Pero eso no tenía nada que ver con la purificación de la tierra. Esto hablaba de un momento que iba a empezar en el santuario celestial, en el cual Jesús iba a entrar en una fase muy importante para exterminar el pecado y para poder entrar en la fase final del plan de la redención y de la salvación del ser humano. Entonces Jesús, en vez de venir a esta tierra, lo que hizo fue pasar del lugar santo al lugar santísimo. En el lugar santísimo, dice las escrituras, allí el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estaba en pie. En el tiempo de Pablo se encontraba la primera parte del santuario en pie. Cuando Jesús salió de esta tierra y se fue al cielo, entró la primera parte del tabernáculo o del santuario celestial, y que esto significaba el hecho del perdón, la gracia que Dios le otorgaba a los seres humanos de aquel entonces. Pero después de 1844 empezó un proceso diferente, empezó la purificación, empezó el proceso del juicio e investigación para aquellos que van a heredar la vida eterna. Eso lo vamos a ver en otro video, así es que no te lo pierdas. Vamos entonces al tabernáculo. El tabernáculo entonces significaba el hecho de que Dios llegaba al ser humano, era erigido por el pueblo de Israel. Jesús deseaba venir a morar con nosotros. Así como el tabernáculo significaba o simbolizaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel, así Jesús vino a morir con el ser humano. Todo el santuario en su misma esencia, todo tipificaba a Jesús que iba a morar con el ser humano. Las escrituras dicen en Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces el primer utensilio que vamos a ver es el arca, es todo el santuario. El santuario estaba hecho de partes muy interesantes, de madera, que era recubierto con oro. Este recubrimiento de oro significaba la divinidad de Dios, la perfección de Dios, ¿sí? Esto simbolizaba. Ahora, había 5 barras que mantenían la estructura. Esas 5 barras, obviamente en el Nuevo Testamento, Efesios 4:3-6, hace un simbolismo hablando de la esperanza del Señor Jesús, la fe, el bautismo, Dios, que dice el versículo, dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nosotros somos llamados a una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Ahora, aquí hay algo fascinante, porque las personas cuando pecaban directamente contra Dios, ellas tenían que llevar un cordero al lugar santo o al santuario, ¿sí? Perdón, al lugar santo no, sino al santuario, especialmente al altar que se encontraba en la entrada del santuario, ¿sí? Lo cual te lo vamos a ver. Entonces, cuando las personas pecaban, imponían las manos sobre el cordero y así transferían el pecado que ellos habían cometido sobre el cordero, ¿sí? Ahora, fíjate lo que dice la enciclopedia judía. La imposición de manos sobre la cabeza de la víctima es un rito ordinario mediante el cual se realiza la sustitución y la transferencia de los pecados. En todo sacrificio existe la idea de sustitución. La víctima toma el lugar del pecador humano. Entonces fíjate esto tan interesante. Cuando ellos ponían las manos, entonces transferían el pecado y la criatura se sustituía. O sea, ella no había cometido ningún pecado, era el otro cabezón, pero como ella estaba puesta para hacer una sustitución, para sustituir a la persona que había pecado, porque la persona que había pecado, pues obviamente que merecía la muerte, pero este no moría, sino que moría otro en su lugar. A eso es lo que se refiere cuando dice
que él, la víctima, era un sustituto. Dice las escrituras en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fue Jesús el que murió por nuestras rebeliones. Si el ser humano no hubiese pecado, pues Jesús no hubiese tenido que venir a morir. Pero como el ser humano, Adán y Eva, pecaron, pues entonces Jesús vino a morir. Así es que Adán y Eva, desde Adán y Eva hasta nosotros, pues nosotros matamos a Jesús. Matamos a Jesús. Por eso dice las escrituras, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. De tal manera que hoy podemos tener paz y la tendremos por la eternidad, porque Jesús murió por nosotros. Y esa muerte fue la sustitución. Él no merecía morir, porque Él, mientras estuvo en esta tierra, vivió sin pecado. Así es que si Él no pecó, pues no necesitaba morir. Pero Él dijo, me voy a poner en medio del ser humano, me voy a poner en medio del castigo que Él se merecía, y yo voy a recibir el castigo que Él se merecía para que Él pueda disfrutar de lo que yo disfruto. Entonces esto es algo muy fascinante. Jesús es el que recibe el castigo que nosotros merecíamos para ahora darnos a nosotros lo que Él se merece. Él se merece todo, porque Él jamás ha pecado y Él es un ser santo y nunca pecó. Pero nosotros, que merecíamos la muerte, ya por la muerte de Jesús, ya no vamos a morir por la eternidad. Ahora vamos a vivir por la eternidad. Vamos a vivir sin fin por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces esto es fascinante. El plan de la salvación que se encuentra en el santuario es algo fascinante. No hay nada que pueda compararse a este gran plan de salvación que Dios dejó en el santuario terrenal. Hay una manera en que nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados, y es si confesamos nuestros pecados. Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que es Jesús el que puede hacer eso. Ahora vamos a regresarnos hasta el santuario, vamos a mirar lo que es el santuario y luego vamos a ver el simbolismo. El tabernáculo estaba dispuesto en la primera parte, llamada el lugar santo. Había candelabro, mesa y panes de proposición. Lo primero que vamos a ver es el lavacro. El lavacro es algo que era obviamente un mueble que los sacerdotes usaban para echaban allí agua y se lavaban las manos para luego oficiar. De esta manera Jesús, cuando vino a la tierra, lo primero que hizo fue bautizarse para cumplir con esta ceremonia. Por eso ya no se necesita lavacro. Jesús, cuando vino, se lavó las manos. Ahora, los sacerdotes, cuando entraban al lugar santo, pues ellos oficiaban, hacían todo lo que ellos tenían que hacer, pero cuando salían del lugar santo a oficiar una de los sacrificios de las personas que llegaban con su cordero, pues eso es lo primero que se hacían, eran lavar las manos. De esta manera también simbolizaba que Jesús, cuando vendría a esta tierra, no iba a morir primero, sino lo que iba a hacer primero era bautizarse, y eso fue lo que hizo Jesús. Ahora, lo segundo que nosotros podemos ver en el lugar, en este santuario, es algo muy fascinante, y es el candelabro. Sí, el candelabro era lo que iluminaba el santuario. Como no había bombillo en aquel entonces ni linternas, pues este candelabro era lo que hacía la función de iluminar. Esto también significaba o tipificaba a Cristo Jesús. Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y también Jesús nos ha llamado a nosotros a hacer luz. Entonces, ese candelabro que estaba en el lugar santo simbolizaba a Jesús como la luz del mundo. Fue Jesús el que vino a alumbrar a la raza humana que se encontraba en tinieblas, la raza humana que no sabía distinguir entre lo bueno y lo malo.
pues Jesús vino a iluminar al mundo entero. Jesús iluminó a 12 personas y a otras más, e iluminó al mundo entero con su gracia y con su amor, ¿sí? Hay otro utensilio, otro mueble que también se encontraba en el santuario, y era el altar del incienso. En el altar del incienso, los sacerdotes encendían y ofrecían incienso. Ese incienso subía como humo en las almenas del tabernáculo, pero esto simbolizaba a las oraciones que nosotros oramos, que nosotros pedimos a Dios. Estas oraciones suben al reino de los cielos, no quedan aquí en esta tierra. Así como el humo sube al cielo, así nuestras oraciones suben al cielo. Había otro mueble que también se encontraba, y era la mesa de los panes de la proposición. Los sacerdotes ponían 12 panes, los cuales simbolizaban las 12 tribus de Israel, pero que también llegarían a simbolizar los 12 apóstoles. Es por medio de las escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en el que nosotros podemos tener la salvación y la vida eterna y alimentarnos para poder vivir. Así como somos físicos, mentales, espirituales y sociales, y podemos morir físicamente, espiritual, moral, mental y socialmente, podemos morir espiritualmente. Nosotros, si no nos alimentamos de las escrituras, morimos. Por eso dice Jesús en Juan 6:51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Así es que Jesús es el pan de vida. En las escrituras Él dice: escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si las escrituras dan testimonio de Jesús, y Jesús es el pan de vida, pues yo tengo que escudriñar las escrituras, porque en ellas yo tengo la vida eterna. ¿Ves cómo es tan importante escudriñar las escrituras? Ahora, en este momento de la historia de esta vida, nos encontramos frente a una dictadura de entretenimiento. Miles y millones de personas se entretienen en tantas cosas en este mundo, cosas que no les aportan para su vida espiritual. Algunas ni siquiera les aportan físicamente ni espiritualmente, y hay miles de personas que están entretenidos, porque esa es la obra de Satanás. La obra de Satanás es tratar de enredar a las personas lo más posible que pueda en los negocios, en los entretenimientos de esta vida, para que ellos puedan quedar ciegos ante la salvación que está enfrente de ellos. Por tal motivo que nos encontramos frente a un momento muy importante en la historia de este mundo. Vamos a mirar una de las cosas más fascinantes que también se encuentran en el santuario, y es todo lo que tiene que ver con la parte del lugar santo y lugar santísimo, ¿vale? Entonces, en este lugar santo y en este lugar santísimo se encuentran muchas cosas muy interesantes. Ahora, tras el segundo velo estaba la parte llamada el lugar santísimo, ¿sí? Cuando entraban al lugar santo, cuando entraban al santuario, lo primero que se encontraban era con la mesa, con el altar de sacrificios. Era allí donde sacrificaban los corderos. Aquí era donde sacrificaban los corderos. En este segundo mueble, pues era donde los sacerdotes se lavaban, que esto simboliza nuestro bautismo. Nosotros llegamos a Jesús, vemos el sacrificio. Una vez entendemos el sacrificio de Jesús, nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados. Una vez nosotros entendemos el perdón y la libertad que tenemos en Jesús, pues entramos al lugar santo, empezamos a alimentarnos de Jesús, de la palabra de Él, empezamos a hacer oraciones más fervientes, y esas oraciones llegan al reino de los cielos. Pues fíjate que aquí en este lugar, en este santuario, se encuentra la tipificación de nuestra experiencia cristiana que nos lleva hasta la salvación. Una vez nosotros nos introducimos en el lugar santísimo, nos hallamos con tres cosas muy importantes, que son las tablas de piedra que se encuentran en los 10 mandamientos. Entonces, después de que nos alimentamos y escudriñamos en las escrituras, que nos encontramos en la presencia de Dios, del Dios mismo, y en la presencia del Dios mismo, que simbolizaba el lugar santísimo, se encontraba las tablas de la ley, se encontraba el maná, que simbolizaba a Jesús también, que sin Jesús no podemos hacer nada. Simboliza el pan de Dios que descendió del cielo, y simbolizaba el maná, la vara de Aarón, y esa vara de Aarón
salvación simbolizaba la tipificación del trabajo de Jesús, de la intercesión de Jesús, del sumo sacerdocio de Jesús para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. O sea, todo esto que nosotros vemos en el santuario fue hecho por Cristo Jesús. Jesús murió, Jesús fue bautizado, Jesús era el pan de vida, Jesús es el que recibe nuestras oraciones, Jesús es el que nos permite ser santos. Aquí se encuentra el plan de la salvación otorgado para el ser humano. Dice las escrituras en Salmos 119, 165: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Así es que los que aman la ley de Dios no tienen tropiezo. Cuando Jesús fue introducido en el reino celestial, o cuando Él llegó al reino celestial, Él empezó a hacer una obra de purificación y de salvación al ser humano, para el ser humano. Entonces Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, fíjate que si tú esta es la primera vez que te encuentras con lo que simboliza todo esto del santuario, como los sumos sacerdotes, cómo los sacerdotes funcionaban, trabajaban, pues mira, yo te lo voy a contar así, de esta manera. El sumo sacerdote entraba una vez al año para purificar el santuario y para quitar todos los pecados del pueblo de Israel. Lo hacía por medio de una ceremonia que era trayendo dos machos cabríos, un macho cabrío para Dios y otro macho cabrío para Azazel. El macho cabrío para Dios, él imponía las manos, transfiriendo todos los pecados que había cometido el pueblo, y él los transfería al macho cabrío. Perdón, él no, porque antes él había confesado. Todos los pecados que había cometido todo el pueblo eran transferidos a ese macho cabrío de Dios, y él moría. La sangre de él era introducida en el lugar santísimo. Luego el sumo sacerdote limpiaba todo el santuario, en cierta manera, trayendo todos los pecados del santuario, y los imponía en las manos del macho para Azazel, o para el demonio. Todo esto era un símbolo de lo que iba a venir pronto sobre esta tierra. Jesús murió por nuestros pecados, y todos nuestros pecados fueron transferidos a Jesús. El sumo sacerdote Jesús entró en el reino de los cielos, ¿sí? Y eso es lo que estamos mirando. Entonces Hebreos 8:1 dice: tenemos tal sumo sacerdote, en el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces él está ministrando, él está haciendo la misma labor que hacían los sacerdotes en el tiempo antiguo. Él la está haciendo, pero en el reino de los cielos, pero ya no solamente por los judíos, sino por toda la raza humana que va a heredar la vida eterna. Dice Hebreos 9:11-12: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Entonces Jesús entró en el santuario para dar salvación al ser humano. Mateo 27:51 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Qué está queriendo decir cuando el velo fue rasgado de arriba hacia abajo en el momento en que Jesús murió? Pues que todo el sistema sacrificial de los judíos y de la ley de Moisés se rasgó, se acabó. Ya no tenía que sacrificarse más corderos. Ahora el verdadero cordero había sido sacrificado, y ahora se iniciaba un nuevo plan, se iniciaba un nuevo trabajo, ya no en esta tierra, sino en el cielo. Se iniciaba un nuevo proceso, se iniciaba un nuevo pacto, ya no con la sangre de machos cabríos, sino con la sangre de Cristo Jesús. Ahora el ser humano puede entender el plan de la salvación de la manera en como lo dice las escrituras, de una manera como se hacía en el antiguo Israel. Ahora, las escrituras dice cómo es que se redime al ser humano, cómo se quitan los pecados del ser humano. Y esto es algo muy interesante. No sé si lo has entendido hasta aquí. Si no, puedes devolver el video y otra vez echarle un vistazo. Hebreos 10:17-20 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. O sea, Jesús remitió todos estos pecados. Jesús hizo la remisión. Jesús
ya no se va a acordar de esos pecados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en un lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces ya no hay velo, ahora podemos ser introducidos en el lugar, en el santuario, y ver lo que Jesús está haciendo por nosotros en el reino de los cielos. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Ahora Hebreos 9:28 dice, y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Todos los pecados que nosotros hemos cometido y los que van a ser salvos cometieron, fueron llevados por Cristo Jesús, fueron cargados en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, así como el macho cabrío se le cargaban los pecados y moría, todos los pecados de nosotros fueron cargados sobre Jesús y Jesús murió por los pecados que nosotros cometimos. Ahora, Jesús, cuando subió al reino de los cielos, dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, cuando Jesús subió al reino de los cielos, subió para interceder por el ser humano. Quiero que vayamos a una de las cosas más interesantes que tiene el santuario, y son las pieles que se encontraban arriba del tabernáculo en sí. La primera tela que se encuentra allí, o que se ponía encima del santuario, es la tela que tenía varios colores, azul, rojo, ¿sí? Esta tela era hecha y confeccionada de manera muy cuidadosa, de tal manera que era lo que cubría el santuario. Después de esta tela había otra tela que también llegaba. Ahora quiero también aclarar de que esta tela tenía querubines, listo. Después de esta tela también había otra tela que era esta tela blanca, era una tela blanca muy interesante también, que luego ya lo vamos a ver. Luego, después de esta tela blanca se encontraba dos telas más, que era la tela roja y otra tela que era otra tela más. Listo. Ahora, la tela roja y azul y púrpura significaba a Jesús como Cristo y digno, ¿sí? Era Cristo como Salvador. La tela de pelo de cabra, que era la tela que estaba arriba, la blanca, era la justicia de Cristo, simbolizaba la justicia de Cristo. La tela de pieles de carneros, que era la roja, era Cristo como el sacrificio. Su sangre fue la que cubrió a todas las personas que entran en el santuario, ¿sí? Si tú por la fe entras al santuario, entonces te vas a encontrar a Jesús como tu rey, vas a ser cubierto de la justicia de Cristo, vas a recibir a Jesús como el que fue sacrificado para que tú pudieses tener vida eterna. Y las pieles de tejón, que era la piel, que eran las telas o la piel que estaba fuera, la exterior, simbolizaba la piel. La pieles de tejón simbolizaba a Jesús, que cubrió su divinidad con una cubierta de humanidad. Entonces fíjate que cada una de estas cosas simbolizaba a Jesús o algún evento muy importante en la historia y en la salvación del ser humano. Habían las 7 fiestas que también tipificaban al proceso de la salvación. Por ejemplo, la primera fiesta que simbolizaba la crucifixión. En la Pascua, los israelitas fueron liberados del poder opresor de los egipcios. Ellos, al ser libertados de los egipcios, salieron a la tierra prometida. Pues entonces así Jesús, que murió en la cruz, que fue crucificado, nos permitió a nosotros la libertad para que pudiésemos tener la tierra prometida, que es la Canaán celestial, la vida eterna. La segunda fiesta que se encontraba en todo el itinerario de los judíos era la fiesta de los panes sin levadura, obviamente que se celebraba el 15 de Nisan. Simbolizaba a Cristo en la tumba. Entonces fíjate esto tan interesante. La Pascua era el 14 de Nisan, los panes sin levadura
que era una fiesta de Cristo Jesús en la tumba, tipificaba a Jesús en la tumba, se celebraba el 15 de Nisan, un día después. Entonces Jesús murió un 14 de Nisan, crucificado, entonces Él es nuestra Pascua, como lo dice las Escrituras Pablo. El siguiente día, el viernes Él muere. El sábado Cristo está en la tumba, ¿sí? Y el 16 Jesús resucita, que es el 16 de Nisan, la fiesta de las primicias. Jesús resucita y muchas personas también resucitan. Ahora, en la fiesta de las semanas, que era la fiesta del Pentecostés, simbolizaba al Pentecostés, ¿no? Simbolizaba a la entrega al Espíritu Santo, que esta fiesta se hacía 50 días después de la Pascua, ¿sí? Estas fiestas, incluyendo la fiesta de las trompetas, que se celebraba el 1 de Tishri, que era el anunciamiento del juicio, que obviamente esto simboliza el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús. La sexta de las 7 fiestas era el día de la expiación, que se celebraba el 10 de Tishri, ¿sí? El juicio previo al advenimiento. Esta fiesta, el día de expiación, tipificaba al juicio que se haría poco antes de que Jesús viniera por segunda vez. La fiesta de las primicias se celebraba el 16 de Nisan. Ahora, la séptima fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Esta simbolizaba el regreso a casa. Entonces, todas y cada una de estas fiestas simbolizaban a un proceso de la salvación, a un proceso en todo el plan de la salvación. Ahora vamos a ver el día de la expiación, que esto obviamente que tiene que ver con nuestros días. Dice Hebreos 9:7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, y en esta parte del año Él esparcía sobre él la sangre con su dedo 7 veces y limpiaría y santificaría las cosas inmundas de Israel. Y el Levítico 16:16 dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones. Entonces, en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos los pecados delante de Jehová. Esto era lo que se hacía en el día de la expiación. En ese día entonces se limpiaba al pueblo de Israel. Esto tipificaba al fin de los tiempos, cuando Jesús haría el juicio investigador, limpiando a todas las personas que van a heredar la salvación, las limpia para que puedan llegar al reino de los cielos sin pecado. Por eso dice las Escrituras: venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es confesar nuestros pecados. Es lo único que nosotros tenemos que hacer. Ya no tenemos que sacrificar corderos, subir escaleras de rodillas, peregrinar a alguna ciudad. No tenemos que hacer eso. Lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, y Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Entonces hay varias fases que se encuentran aquí. Hay una hora de confesión por el pueblo de Israel, hay un momento de limpieza, hay un momento del juicio, y los que no participan de esta ceremonia, los que no participan de esto que Jesús está haciendo en el reino de los cielos, pues no heredarán el reino de los cielos. Ahora fíjate esta profecía que se encuentra en Daniel. Dice Daniel 8:14: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces, ¿cuándo es que sería el santuario purificado? Después de 2300 tardes y mañanas. Y se tomaría algo muy interesante. Antes de empezar esta fiesta se iba a tomar algo muy interesante. Y es una fecha que era cuando empezaba
el juicio y cuando empezaba estos 2300 tardes y mañanas. Las escrituras dicen en Daniel 9:25 que desde la salida para restaurar a Jerusalén, ahí desde esa salida es que se empiezan a contar las 2300 tardes y mañanas. Esa salida para restaurar a Jerusalén se encuentra y se data en el año 455 a.C. Artajerjes decreta que el pueblo de Israel ya no está más en exilio, sino que puede regresar a su tierra. Entonces ahí empiezan a correr los 2300 años, ¿sí? Que obviamente 2300 tardes y mañanas son 2300 días, y 2300 días en el lenguaje profético son 2300 años, porque un día es un año, según varias de las la interpretación profética más segura, ¿sí? Un día es equivalente a un año. Entonces en el 457 arrancan los 2300 tardes y mañanas, llegan hasta 1844, y es en 1844 donde empieza el juicio investigador y donde empieza la limpieza del pueblo, no solamente de Israel, sino de todas las personas que hayan vivido en este momento, ¿sí? Así es que allí se conocen las escrituras: he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿A qué viene? Al juicio. Jesús viene al juicio. Dice las escrituras, Hechos 17:31. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, y ese día empezó en 1844. Por eso las escrituras también dicen, Apocalipsis 14:6, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, si la hora del juicio ha llegado, dice las escrituras en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces nosotros estamos ante el tribunal de Jesús, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hebreos 10:30 dice, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces todo esto contradice lo que es el purgatorio, porque entonces si Dios tuviese que hacer un juicio para mirar quién se salva o quién se pierde, entonces según los que dicen que el purgatorio existe, pues las personas que estuvieron en el purgatorio, los que ya han muerto obviamente de los siglos anteriores, murieron, ya purificaron todos sus pecados y están en el cielo. Jesús les tenga que decir, oh mira, tienes que volverte, tengo que hacer un juicio para ver si te salvas o no. Entonces esto es tonto. Hay muchas de las teorías y las teologías nuevas y antiguas que no están conforme a las escrituras. Entonces las escrituras dicen que hay un juicio. Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces fíjate esto tan importante e interesante. Dios está a punto de está haciendo un juicio y está a punto de terminar ese juicio. Una vez Él termine ese juicio, las cosas serán diferentes, porque Jesús vendrá por nosotros a llevarnos al reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es la ley o cuál es el estándar para que nosotros seamos juzgados? Una persona tiene que ser juzgada de acuerdo a una ley. ¿Cuál es la ley por la cual nosotros vamos a ser juzgados? Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¡Wow! Entonces tenemos que ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, yo pregunto, si una persona no roba, no mata, no comete adulterio, ¿es libre? Sí, es libre. ¿Por qué? Porque está guardando la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? Es el decálogo. No hay otra cosa más. Eclesiastés 12:13 y 14 dice, al fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Guarda qué? Guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces fíjate que esto es un paralelo a Apocalipsis 14:7, que dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces aquí dice, temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, o sea buena o sea mala. Entonces Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos a Jesús, pues no vamos a transgredir, porque los pecados que nosotros cometimos fueron los que hicieron que Jesús muriera. Por eso dice Juan, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos recibiremos de Él, porque guardamos sus
mandamientos. La pregunta es, ¿cuáles mandamientos guardaba Juan? ¿Cuáles mandamientos guardaba Juan? ¿Cuáles mandamientos guardaban los discípulos, los 12 discípulos? ¿Cuáles mandamientos guardaban? No eran los del decálogo. Yo no me imagino a Pedro adulterando, a Santiago. No, es que, a ver, esto es inconcebible. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, cuando yo confieso mi pecado delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarme. Yo no necesito confesarme ante un cura. No necesito confesarme ante un cura. Él es igual que yo. Si yo me confieso delante de un cura y veo que él es peor de pecador que yo, pues el pecado empieza a ser más abundante. El pecado se vuelve más abundante en la tierra. Porque si este que le confieso mis pecados es más pecador que yo, pues yo voy a cometer más pecados. Como dice el dicho católico, el que peca y reza empata. Eso es algo que se ha inventado para que la raza humana se pierda. Eso es algo para hacer que las personas se pierdan. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hecho que yo te estoy contando esto y que las escrituras lo dicen no es para que las personas se pierdan, sino para que las personas procedan al arrepentimiento y puedan tener vida eterna. Vamos a mirar uno de los pasajes más interesantes para los últimos días. La pregunta es, ¿en los últimos días habrán personas que guarden los mandamientos de Dios? ¿Qué dicen las escrituras? Dice, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Solo hay un pueblo en esta tierra, solo hay una iglesia en esta tierra que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Solamente hay una iglesia y esa es la iglesia adventista del séptimo día y no hay nada más. Es nuestra iglesia adventista la que mantiene el último mensaje de amonestación para este mundo. Por tanto, si tú eres adventista, yo te animo hoy, mientras estás viendo este video, a que en ti empiece a arder tu corazón para que salgas a predicar este último mensaje de amonestación al mundo. Miles y millones de personas están a punto de perecer y tú eres un canal de bendición para esas personas. Por tanto, mi querido, mi querida, no desprecies la salvación de Cristo Jesús. En el santuario es donde se encuentra todo el plan de nuestra salvación y redención. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Este ha sido un video muy fascinante. Es un video que tiene mucho que cortar, mucho que mirar. Y yo te pido que en el nombre de Cristo Jesús lo puedas volver a remirar, a mirar si crees que es necesario para poder clarificar ciertos temas. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos en un próximo video. No quiero acabar sin antes orar. Oremos. Eterno Dios, quien escuche este video, Señor, ruego para que pueda crecer en la gracia, para que pueda crecer en ti, Señor. Da una bendición especial a la persona que está viendo este video y que pueda comprender estos temas para así alistarse para la salvación y la vida eterna. Señor, gracias porque nos acompañaste en este momento. En Jesús oramos. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos en un próximo video.